Bendiciones para todos, hermanos, en este día en el cual vamos a estar escudriñando las escrituras del Señor, compartiendo su palabra, y que sea el Señor hablando a tu vida y a mi vida para que nos edifique grandemente y así poder edificar a otras personas, a otros siervos que necesiten la palabra del Señor. Primeramente vamos a pedirle a ese Dios vivo, creador de los cielos y de la tierra, que limpie mi boca, que pase carbones encendidos por mi boca para que no sea yo hablándoles en mi emoción o en mi carne, Dios me guarde, sino que Él se haga con mi boca para que yo le sea a Él por boca. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 50 al 58. Una palabra tremenda que el Señor ha traído a tu vida y a mi vida. Y vamos a pedirle a ese Dios vivo que nos regale la presencia de ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, a ese consolador que dejó para ti y para mí, para que nos llene de su sabiduría, de su inteligencia, nos permita comprender su palabra. Sí, y vamos a comenzar a leer la palabra con la bendición de ese Dios vivo, creador de los cielos y de la tierra, Jehová de los ejércitos, bajo la bendición de ese Hijo amado, Redentor, el Verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, y bajo la bendición del Espíritu de Jehová. Amén, la gloria sea para Él. Hermanos, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 50 al 58. Amén. Enseña la palabra. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tremenda palabra la que el Señor está regalando a tu vida y a mi vida hoy, a través de la cual el Señor nos quiere hablar, nos quiere edificar, ¿sí? Nos quiere nutrir con esa palabra de poder. Y es el Señor diciéndonos, hermano, que la carne y la sangre no pueden, no, perdón, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Y ya nosotros hemos visto cómo los designios de la carne son enemistad contra Dios, y eso no se los decía Pablo a los romanos, pero te lo está diciendo el Señor hoy a tu vida y a mi vida. Eso lo podemos ver en el libro de Romanos 8. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros como siervos de Cristo necesitamos despojarnos de este viejo hombre. Saben que la palabra hoy está diciendo a tu vida y a mi vida que lo corruptible no se puede vestir de lo incorruptible. Y si nosotros nos mantenemos en esta carne, ¿sí?, dándole rienda suelta a los placeres, a los deleites de la carne, a las concupiscencias de la carne, de los ojos, a la vanagloria de la vida, no podremos estar revestidos de esta incorrupción que es el Espíritu Santo, y por ende pues no vamos a poder gozar de esa vida eterna, ni podremos ingresar al reino de los cielos. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor hoy viene a exhortar tu vida y viene a exhortar mi vida
diciéndonos que hay que hacer morir todos estos frutos de la carne porque nos es necesario de que todo esto corruptible perezca, ¿sí? Perezca para que se vista o nos vistamos tú y yo de incorrupción. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Le estaba diciendo de que los designios de la carne son enemistad contra el Señor, y eso nos lo mostraba el libro de Romanos. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Capítulo 8, es como el versículo 11. A ver. El libro de Romanos 8, versículo, ya les digo, hermano, a ver. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. A partir del versículo 7 enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es, como siempre se los he recordado, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu del Señor mora en ti y mora en mí. Entonces, tremendo lo que Pablo dice a tu vida y a mi vida hoy. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, hermanos, lastimosamente enseña la palabra, no es de él. ¿Sí? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, oigan bien, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es decir, en ti y en mí, ¿sí? El que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, Jehová, ese que levantó a nuestro Señor Jesucristo de la cruz del Calvario, si de entre los muertos, también vivificará tu espíritu y mi espíritu por su poder. Por su poder enseña la palabra. ¿Cuál es el poder? El Espíritu de Jehová que mora en ti y en mí. Si es que en verdad, como dice la Escritura, está morando ese espíritu de amor, de dominio propio, ¿sí? De amor, de poder y de dominio propio. Pero habíamos visto cómo el Señor revelaba, eso era el libro de Isaías 11, creo que el libro de Isaías 11, cuando estábamos viendo las promesas de nuestro Señor Jesucristo, las promesas del Mesías, de la llegada del Mesías. Nos mostraba el Señor que el Espíritu de Jehová moraría sobre ese varón, ¿cierto? Y ahí detallaban cuáles eran las características de ese Espíritu, cuáles eran las características de ese poder. Amén, gloria a Dios. Dice, amén, dice la palabra en el libro de Isaías 11, para recordar, hermanos, versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, ese Espíritu que el Señor está colocando en ti y en mí. Y dice la palabra, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todo esto. Además dice, ese Consolador es Espíritu de poder, Espíritu de amor, de dominio propio y todo lo que es, porque el Dios Todopoderoso es omnisciente, omnipresente, ¿sí? Y omnipotente. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, seremos vivificados por ese Espíritu que Dios está colocando en tu vida y en mi vida. Así que, teniendo esto claro, hermanos, viviendo esta palabra, disfrutándola, ¿sí? Viviéndola y disfrutándola, teniendo esa viva convicción de que el Espíritu de Jehová mora en ti y en mí, porque como hemos sido hechas nuevas criaturas en Cristo, somos templo, hemos venido a ser templo del Espíritu Santo. Enseña la palabra, ¿acaso no conocéis que sois templo del Espíritu y que el Espíritu de Jehová mora en ti y en mí? Bueno, si en verdad ese espíritu de poder, de amor y dominio propio está morando en ti y en mí, entonces tenemos que vivir confiados. Tenemos que vivir, disfrutar esta confianza como lo está declarando
Pablo en segunda de Corintios 5, Pablo segunda de Corintios, Pablo en segunda de Corintios 5, 6, creo que sí. A ver, enseña la palabra, dice a tu vida y a mi vida la palabra. Así que vivamos confiados siempre, ¿cierto? Esas es las arras, el Espíritu es las arras de nuestra salvación, de ese reino, de esa vida eterna. Es la garantía de que nosotros vamos a obtener esa vida eterna, ese Espíritu que Dios pone en ti y en mí como señal cuando nos sella con el poder de su Santo Espíritu. Amén. Entonces dice la palabra en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 6, 6 como hasta el 10, hasta el 11, por allá dice la palabra. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Sí? Porque por fe andamos, hermanos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. ¿Sí? Por tanto también, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, sigue diciendo el versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle a Él, a Jehová, agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto es una palabra tremenda. Repitamos este versículo 9 y versículo 10. Dice la palabra: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes en el Señor, serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros, como siervos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ojo, esta palabra, atesórenla en su corazón, que nosotros tendremos que dar cuenta, ¿cierto? Y que recibiremos, ¿sí? Lo que hayamos hecho, ¿sí? Tendremos nuestro galardón acorde a las obras que hayamos hecho en el Señor, sean buenas o sean malas. Sean malas. Hay que clarificar que nosotros, y más adelante lo desarrollamos un poquito más, pero quiero decirle, nosotros, nuestra salvación es por esa cruz. Ya vimos el video pasado, el poder de la cruz, ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por ti y por mí, donde ¿sí? Cuando nos limpió con su sangre de poder, se ofreció en expiación por toda tu maldad y por la mía, y nos ofreció una salvación, ¿sí? Venciendo a la cruz en esa cruz, venciendo a la muerte en esa cruz del Calvario. Pero resulta que como siervos de Cristo, nosotros tendremos que dar cuentas, ¿sí? De las obras que hagamos en Cristo Jesús, y acorde a esas obras recibiremos nuestro galardón. Enseña la palabra, eso es el libro de Efesios, no me quiero adelantar, pero en Efesios 2, por allá como en el 8, del 8 al 10, dice la palabra que no es por obras, ¿sí? Que es por gracia, somos salvos por gracia para que nadie se gloríe. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestra salvación es por gracia, no es por obras. Pero también enseña la palabra que, teniendo claro este fundamento, que nuestro único Salvador y que nosotros la vida eterna la obtenemos por ese Cristo vivo, ¿sí? Por esa sangre que tiene poder, pero nosotros también somos como colaboradores de Cristo, y teniendo este fundamento, entonces nosotros colocamos el fundamento que nos entregó nuestro Señor, que es ese Cristo vivo, y sobre ese fundamento edificaremos o sobreedificaremos. Y ya usted, acorde a cómo edifique, entonces cuando eso sea sometido a prueba, cuando toda obra, buena o mala, la tuya y la mía, sea sometida a prueba, entonces nos vendrá la recompensa, si salimos aprobados o no salimos aprobados. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Me voy a adelantar un poquito.
entendiendo esta palabra, hermanos, de que nosotros tendremos que compadecer, ¿cierto? Por nuestras obras o por... Tenemos que tener claro que existe un trono, el trono blanco. Ahí llegará todo el mundo a ser juzgado, ¿no? Eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 20. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Ese 20 como, amén. 20:11. Es del 20, capítulo 20 de Apocalipsis, del 11 hasta el 15. Enseña la palabra, el juicio del gran trono blanco. Y leamos la palabra. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, enseña la palabra, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron los libros con las obras tuyas, mías, buenas o malas, fueron abiertos, pero también se abrió otro libro que es el libro de la vida, y ahí aparecen los nombres de los que están inscritos en ese libro. Amén. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ojo esto y téngalo siempre presente. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hermanos, procuremos que nuestros nombres estén inscritos en ese libro de la vida y que sea borrado permanentemente del libro de la condenación. Entonces, eso, ¿cuándo lo tenemos? Cuando nos volvemos al Señor, cuando nos reconciliamos con Él, cuando le somos obedientes, cuando hacemos esa oración de fe y le juramos fidelidad, lealtad y todo lo que le juramos al Señor, y cuando lo ponemos por obra. Porque es lindo hacer votos, es lindo hacer promesas, muchos quieren hacer pactos, pero ¿dónde está el cumplimiento? ¿Le estamos siendo fiel al Señor, a nuestro Señor Jesucristo? ¿Le estamos siendo obedientes? En el video pasado les mostraba cómo el Señor le hablaba a Saúl, ¿sí? Y le mostraba, eso era primera de Samuel capítulo 15, como del 22 al 25, hablaba el Señor diciendo que mejor que todo sacrificio, ofrenda y toda esa cantidad de cosas es el obedecer, es igual el obedecer. Sí, como pecado de adivinación es la rebeldía y la idolatría. No, era como la obstinación y la rebeldía, y la idolatría era la rebeldía. Entonces el Señor, todas esas cosas son abominables a sus ojos. Entonces nosotros, si en verdad nos hemos convertido al Señor, nosotros necesitamos serles fiel, transparentes, justos, verdaderos. Cuando siempre le recordaba lo que decía Miqueas en su capítulo 6, versículo 8, dice el Señor, ya te he enseñado, hombre, qué es lo bueno y qué es lo que Jehová sí demanda de ti. Y es que hagas justicia, que ames la misericordia, que te humilles ante el Señor Jehová tu Dios. Hacer justicia, ser justos, ser verdaderos, ser transparentes, amar la misericordia, la piedad, todo lo que el Señor es, como verdaderos testimonios, y humillarse siempre ante ese Dios todopoderoso, reconociendo que Él es el único digno de toda adoración, alabanza, exaltación, poderío. Así que nosotros solo somos instrumentos y que estamos vivos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, se jacte, ¿cierto? Entonces, todo esto lo decía el Señor, se abrirá ese libro y se someterán. Se juzgará todas esas obras que hicimos tú y yo, sean buenas o sean malas, y los que no se hallen inscritos en ese libro de la vida, entonces
lo declara la palabra, que serán lanzados al lago de fuego. El Señor está antes, claro, ¿cierto? Y Él vino a reconciliar a su pueblo con Él, a que nos arrepintiéramos, a regalarnos un perdón y a regalarnos una vida eterna, ¿cierto? La gloria sea para muchos, la desprecian, muchos tenemos en poco ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aún muchos tienen por tardanza, sí, la segunda venida del Señor, pero su misma palabra determina que es porque Dios está esperando que su pueblo se convierta a Él, que mucho pueblo se arrepienta y se vuelva de toda su maldad. Dios es un Dios de amor, de misericordia, y Él murió por ti, por mí y por todos, y no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que ninguna de sus obras se pierda. Por eso es que Él quiere que su palabra llegue hasta lo postrero de la tierra, ¿sí? Para que nadie diga algún día: yo no te escuché. Y tú y yo somos colaboradores de Cristo, siervos de ese Dios vivo. Entonces ya ahí sí, esto es algo muy individual. Eso será como sobreedifiquemos, y cuando el Señor someta toda prueba, entonces nos dará nuestra justa recompensa, ¿cierto? Nuestro galardón. No es la salvación lo tuvimos por Cristo en esa cruz, pero sí nuestro galardón. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les puedo decir, hermanos? El día y la hora, eso no lo conoce nadie, ¿cierto? Eso solo lo conoce el Padre, y eso lo revelaba nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba en el libro de Mateo. Mateo habla tu vida y mi vida, ese es Mateo 24. Mateo 24, como el 36. Amén. Nuestro Señor Jesucristo decía: tu vida y mi vida. Nadie sabe ni el día ni la hora. Leamos la palabra. Pero el día ni la hora de ese rapto, del día que el Señor venga por su pueblo escogido, eso no lo sabe nadie. Eso solamente lo sabe el Padre. Dice la palabra: ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, decía nuestro Señor Jesucristo. Mas como en los días de Noé, así como en los días de Noé. Y quizás estamos viviendo esos días, y la palabra es tajante, esta palabra no se equivoca. Dice Mateo 24, 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y así pasa hoy. Todos tenemos por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo, y andan bebiendo, comiendo, dándose en casamiento, porque piensan que habrá mucho tiempo, pero la venida, sí, la hora y el día solo lo sabe el Padre. Y hay muchos que hasta dudan de eso. Dios nos guarde a ti y a mí, pero nosotros necesitamos estar apercibidos. Y sigue diciendo la palabra. Dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor Jesucristo. Dice algo tremendo. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón ha de venir, ¿sí?, entonces velaría, ¿sí?, estaría pendiente y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En cualquier momento, esto no lo sabe nadie, pero el Señor nos exhorta a estar preparados, a estar caminando cada día conforme a su perfecta voluntad, esperando esa venida, porque no nos cojan cansados, ¿sí?, para que nos encuentren haciendo su perfecta voluntad, como esos verdaderos mayordomos, como enseña la parábola, ¿sí?, como ese verdadero siervo que, no importando que su amo no esté, hace su voluntad. Porque hay muchos
que hacen o temen mientras está el amo, pero una vez el amo da la espalda, hacen conforme a los deleites de su corazón. Dios guarde tu vida, Dios guarde mi vida, hermanos. ¿Por qué les decía todo esto? Porque el Señor decía en la palabra que estamos desarrollando: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de los cielos. Amén. Sigue diciendo la palabra, ¿sí? He aquí, versículo 21 de Primera de Corintios, capítulo 15, es la palabra que estamos desarrollando. En el versículo 51 dice la palabra: he aquí, os digo un misterio, ¿sí? No todos dormiremos, sí, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Sigue diciendo en el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué está diciendo el Señor a tu vida y a mi vida? Que nosotros no podemos perder la fe, ¿sí? Porque cuando venga el Señor a buscar a su pueblo, cuando se produzca ese rapto, lo que Él está diciendo, que nos regala este misterio, no todos dormiremos, ¿sí? Pero todos sí seremos transformados. El misterio es, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. A ver, cuando ocurre ese rapto, cuando el Señor venga por su pueblo, habrá una generación que esté viva. Eso quiere decir, no todos moriremos, porque estos que estemos vivos, nos iremos vivos. O sea, no hay necesidad de que moramos, porque así como el Señor Jesús estaba diciendo a tu vida y a mi vida, ahora que estábamos hablando de que nadie sabe la hora ni el día, y Él decía en el libro de Mateo 24, por allá como el versículo 42, decía: estarán dos en el campo y recogerán a uno y se llevarán a otro. Estarán dos mujeres moliendo, se llevarán a una y dejarán a la otra. Es decir, el Señor escogerá a todos esos que estén vivos, se llevará a su pueblo y dejará a los que no lo son. Escogerá o cogerá a las ovejas, ¿sí?, de su redil, y a las otras las dejará. Entonces, no todos moriremos, Dios nos guarde, ojalá pues tengamos el placer de ser raptados vivos, pero si eso no ocurre, también nosotros moriremos, pero moriremos con esa esperanza de que el día que el Señor vuelva por su pueblo, nosotros resucitaremos primero. Vamos al libro de Pablo, también le habla esto a los tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, ¿sí? Versículo 13, el Señor habla a tu vida y a mi vida y nos deja un consuelo tremendo. Dice la palabra: tampoco, 13 como hasta el 18, consuelo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos los que estén muertos nos están entregando un consuelo. A ver, dice la palabra, el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, acerca de los muertos, ¿cierto? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, es decir, como los que no murieron en Cristo Jesús. Porque si creemos que el Señor Jesucristo murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él, ¿sí? Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿sí?, los que queden vivos, esa generación que no sufra muerte, sino que sea, ¿sí?, raptada viva, ¿sí?, no precederemos, o sea, no serán primeros que los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, la voz del Señor, su clamor, su llamamiento, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo, ojo, los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero y luego nosotros. Luego nosotros o los que hayan quedado vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros en estas palabras. Esta palabra de Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, le da desarrollo a este ministerio al cual se está refiriendo en el libro de Primera de Corintios 15:51, sí, que es la palabra que estamos desarrollando, y dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, hermanos. No todos dormiremos. Necesitamos que esto corruptible, este cuerpo pecaminoso, sea transformado. No sé, eso solo lo sabe el Señor, hermanos, qué es lo que realmente requerimos, cómo va a ser esa perfecta transformación que el Señor va a hacer con tu vida y con mi vida, y para poder ser merecedores de esa nueva Jerusalén, de ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Sí, pero en este cuerpo pecaminoso que está viciado, dice la palabra que sufrirá una transformación. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y los muertos, ¿sí?, resucitarán primero. Y nosotros, o los que estén vivos, no precederán a los que murieron. Es decir, resucitará ese cuerpo carnal, ese cuerpo que el Señor va a resucitar, porque lo que resucita es el cuerpo, porque el alma y el espíritu no muere. Amén, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Resucitará ese cuerpo que ha de ser transformado para poder ser merecedor de esa nueva Jerusalén, o de ese sitio el que el Señor ha destinado para ti y para mí, cuando venga por su pueblo, cuando haga ese arrebatamiento. Ahora, muchas filosofías, muchas doctrinas pues dicen que no, que va a ser un arrebatamiento espiritual, que nuestro Señor Jesucristo resucitó en espíritu, pero que no hubo un cuerpo carnal. Y eso es tremendo, lo he escuchado. Y el Señor nos dejó un testimonio cuando se le aparece a sus discípulos. Y eso es en el libro de Lucas, por ahí, Lucas 24. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 36, dice el Señor que nuestro Señor Jesús se le aparece a sus discípulos, ¿cierto? Y le dice, mientras ellos, enseña la palabra, vamos a leerlo del versículo 36 hasta el 40, hermanos. Dice la palabra, enseña la palabra, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, los discípulos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué os turbáis y viene a vuestro corazón este pensamiento? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Amén, repitamos esta palabra, que esto es lo que confirma lo que muchos refutan. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y pudieron atestiguar de que era el Señor quien se les manifestaba, nuestro Señor Jesucristo, en carne y sangre, en carne y hueso. Amén, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces este pasaje certifica o da testimonio, da constancia de que nuestro Señor sí vino y resucitó en carne y hueso, en carne y hueso. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, en un cuerpo puro, transparente, transformado,
transformado y resucitaremos también en un cuerpo que Él transformará, y pues los que estemos vivos sufriremos una transformación. Acuérdense que Dios nos llama a santidad y dice la palabra que lo corruptible no podrá heredar lo incorruptible. Y si no estamos viviendo una verdadera santidad, no seremos merecedor de ese reino, ¿cierto? Y se supone que para entrar en eso tan puro necesitamos sufrir una transformación, una purificación para poder ingresar ahí. Si la palabra enseña a tu vida y a mi vida que Dios no habita en lugares impuros, ¿cómo creen que nosotros con este cuerpo pecaminoso, con tantos defectos, con tantas inmundicias, podremos entrar en esa plena santidad? Entonces, no, por eso la palabra dice, hey, seremos transformados porque es necesario. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les puedo decir refiriendo a esta palabra? Diciendo de que seremos transformados. A ver, nuestro Señor Jesucristo habla, la palabra nos está hablando del poder del Espíritu de Jehová, ¿cierto? Ese poderoso, cuando el Espíritu del Señor obra, ¿cierto? A mí el Señor me regaló una palabra que la atesoro en mi corazón siempre. El Señor me dijo, nada hay imposible para el Dios de tu fortaleza, para el Dios de mi fortaleza, me dijo el Señor. Y eso tienes que vivirlo, eso tienes que creerlo, eso es una convicción. El Señor es quien transforma, el Señor es quien da vida, el Señor es el que de lo que no se ve hace, ¿cierto? Porque escrito está en la palabra que es por fe, ¿cierto? Que no es por vista, habíamos leído, que es por fe, que no es por vista, y tenemos que tener la fe de que como siervos de Cristo vamos a heredar y que seremos transformados, y todo esto tenemos que vivir la convicción, ¿cierto? El libro de Ezequiel habla de el valle de los huesos secos, es un pasaje tremendo. Ese es Ezequiel como 37, sí. Vamos a leerlo rápidamente para desarrollar un poquito esto de la transformación, del poder del Señor. Dice la palabra, la mano de Jehová, 37:1, lo leemos del 1 al 14, hermanos. Dice, visión del valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me llevó en el espíritu, dice Ezequiel. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por ciertos secos en gran manera. Eran secos en gran manera. Amén. Y me dijo, hijo de hombre, como te dice el Señor a ti y a mí en momentos donde tú no ves nada, pero como es por fe, no por vista el Señor, y tú le estás pidiendo cosas grandes y tú no ves nada, y el Señor te dice a ti y a mí hoy, vivirán estos huesos. El Señor te dice a ti en esa circunstancia, en esa situación, te dice, ¿crees que es posible? ¿Crees que es posible? Y Ezequiel le dice al Señor, Señor Jehová, tú lo sabes. Y es donde se mide la convicción y el tamaño de la fe que tú y yo poseemos. Amén. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, Ezequiel dice, profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Solo eran carne y hueso. Solo eran sangre y carne.
Pero me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Sobre quién? Sobre estos muertos, y vivirán. Amén. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, estos son los huesos de la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetice y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo Jehová, sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar en vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Tremendo. Si a usted esa palabra no le mueve las fibras más sensibles de su cuerpo, revísese. Revísese. Esta es la manifestación viva del poder de Jehová. El poder de Jehová. Nada hay imposible para el Dios de tu fortaleza. El Señor dice que, siervo, ¿crees? ¿Crees? La palabra enseña que todo es posible para el que cree, ¿cierto? Porque es por fe, por fe. El justo por la fe vivirá, no es por vista. Y es donde tenemos que desarrollar esa fe en el Señor. Y el Espíritu, y Ezequiel mira cómo se cumple la palabra del Señor y dice que huesos secos en gran extremo. Y el Señor de esos huesos secos da tendones, carne, piel y vida. Y aunque están, como muchos en el mundo, con carne, con huesos, con tendones, pero están muertos. ¿Por qué? Porque la palabra, esta visión te enseña que el Espíritu de Jehová no está en ellos. Y estos huesos secos, ya después llenos de tendones, de carnes, revivieron por el aliento que Dios puso en ellos, por su aliento de vida, por su espíritu de poder. Y hay muchos que aunque están en carne, en hueso, y los ves tú hermosos, pero están carentes del espíritu de Jehová. Y ahí es donde está la vida, es donde está. Y nos debemos sentir privilegiados de que el Dios del cielo nos haya escogido para ser templos de su Santo Espíritu. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Tengo una palabra tremenda de poder. Les puedo citar otra palabra. Libro de Números, ese es como el 17. Libro de Números 17. Habíamos visto ya cuando el Señor, la vara de Aarón florece, porque el pueblo se rebela contra Aarón. Hubo unos celos ministeriales y querían, ¿cierto? Y el Señor había escogido a Aarón y a sus hijos como esos sacerdotes. Y me estoy refiriendo a la rebelión de Coré y de sus séquitos. Ya tratamos esto en un video anterior. Y el Señor le dice, hey Moisés, va, dile a las tribus de Israel que escojan una vara, una por cada tribu, 12 varas, preséntamelas, y la vara que floreciere, ese será el varón que yo escogiere, ¿cierto? Y una vara es un tronco seco, seco en extremo como estos huesos. Y busquemos por aquí, dice la palabra, a ver, en el versículo 8 del capítulo 17 del libro de Números, dice, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví, ojo, había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Repitamos, había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Eso lo hace solo el poder del Espíritu de Jehová. Amén. El que ese tronco seco, esa vara reseca en extremo, reverdezca, eche renuevos,
flores y frutos, y dio almendras. Y fue guardada por testimonio en el arca de la alianza. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Esto lo hace el Señor. El que te entregue vida a ti y a mí, el que nos resucite, el que nos rapte, eso. Estamos hablando del omnipotente, del omnisciente, del omnipresente, el cual es solo digno de alabanza de nuestra adoración, hermanos. Cada día el Señor nos muestra su grandeza, nos invita a amarlo, a valorarlo, a respetarlo en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Entonces está en ti y en mí que nosotros desarrollemos todo este amor por Él. Sigamos leyendo la palabra, ya cogiendo el tiempo. Primera de Corintios 15, versículo 54. Enseña la palabra. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Repitamos esto tremendo. Y cuando esto corruptible, este cuerpo pecaminoso, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte. Nosotros tenemos unas profecías en el libro de Isaías 25. El libro de Isaías 25 es como cuando están dando alabanzas. Esa es la alabanza a Dios. ¿Sí? El libro de Isaías 25, en el versículo 8, dice algo tremendo esta palabra. Destruirá el Señor Jehová, destruirá la muerte para siempre. Destruirá la muerte, ojo, para siempre. ¿Sí? Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y enjugará, secará, limpiará, desarraigará. ¿Sí? Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Porque Jehová lo ha dicho. Y es como el Señor te puede decir hoy a ti, a mí, con esta palabra, como le dijo a Ezequiel: hey, ¿es posible? Hey, ¿lo crees? ¿Crees que yo tenga el poder para hacer esto tremendo que te estoy mostrando? Cuando Juan habla de la nueva tierra, del nuevo cielo, eso es libro de Apocalipsis 21, libro de Apocalipsis, Juan comienza a mostrarnos cómo era ese nuevo cielo, esa nueva tierra. Vamos a leerlo. Bueno, voy a hablarles en mi carne, el libro de Apocalipsis 21, vamos a leerlo del 1 al 8, palabra del Señor. Dice Juan: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esta que nosotros estamos, está llena de maldad, pasará. Y el mar ya no existía, ¿sí? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, llena de gloria, ¿cierto? Vestida, ataviada como para su marido, impresionante. Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Ahí viene lo tremendo, dice el Señor: enjugará, nuevamente esta promesa, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Dios suprimirá, Dios quitará, Dios secará toda lágrima de sus escogidos, de los ojos de sus escogidos, de esos que sufran el arrebatamiento, de esos que sean llevados con Él a esa nueva Jerusalén. ¿Sí? Y dice
y ya no habrá muerte. ¿Por qué? Porque el Señor prometió en el libro de Isaías 25:8 que quitaría, sí, quitaría la muerte, eliminaría la muerte de una vez y para siempre. Amén. Sigue diciendo el Señor, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. Eso fue, todo será hecho nuevo en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son nuevas. He aquí todas son nuevas. Tremendo, ¿no? Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ojo, aquí viene lo tremendo de esta palabra. Y el que venciere, ojo, el que venciere, el que saliere triunfante, el que saliere aprobado, ¿sí? Heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere, mi hijo, el que venciere. Porque eso enseña la palabra. No me voy a extender en esto, pero el reino de Dios lo arrebatan los valientes. ¿Sí? Pero los cobardes, ojo, pero los cobardes, ese es el versículo 8, e incrédulos. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La segunda muerte que habíamos visto allá en el libro de Apocalipsis 20, que serán los que, la segunda muerte que sufrirán los que no estén inscritos en el libro de la vida cuando comparezcamos ante ese trono blanco. ¿Sí? Cuando saquen todos los libros con todas nuestras obras y además saquen el libro de la vida. Y el que no esté en ese libro de la vida será lanzado al lago de fuego, enseña la palabra. Es tremendo, hermanos. Esto el Señor lo está revelando a tu vida y a mi vida para que nos apercibamos, porque cada día nos exhorta a ser mejores, a ser mejores. Nosotros necesitamos creer en ese Cristo vivo. A ver, ya que tenemos claro todo esto, el Señor es quien nos resucita. El Señor Jesús es la resurrección y la vida, ¿cierto? Esa palabra es tremenda. Por allá el libro de Juan, el libro de Juan, habla, nuestro Señor Jesucristo se declara como Él es la resurrección y la vida. Cuando acontece lo de Lázaro, que Lázaro muere, ¿sí? Y Dios es misericordioso, ¿cierto? A veces en esa palabra deja una enseñanza tremenda, porque hay muchas cosas que sobrevienen a tu vida y a mi vida, pero no como castigo, sino para que el Hijo del Hombre pueda glorificarse en ti y en mí, para que conozcamos su verdadero poder, para que entendamos y reconozcamos que nada hay imposible para el Dios de nuestra fortaleza, porque a veces estamos siendo incrédulos, porque a veces estamos en el combo de los judíos que necesitan señales y milagros para creer, o estamos en el combo de los griegos que necesitamos razones o justificaciones lógicas para creer en el poder de Dios. Entonces Dios nos está llamando, o es una obligación, a vivir es por la fe, ¿cierto? Porque esto es por fe, no por vista. Amén, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. El libro de Juan capítulo 11 comienza narrando la muerte de Lázaro. No me quiero extender tanto en este video, pero la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Vamos rapidito. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, versículo 1, hermanos, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. ¿Sí? María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos.
Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: ojo con esto. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado con ella, por ella. Repitamos, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para la gloria de Jehová, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella, a través de ella, a través de lo que el Señor iba a hacer con este varón. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo la palabra en el versículo 17, donde el Señor se revela como la resurrección y la vida. Dice la palabra: y vino pues Jesús, ¿sí?, acá a la aldea donde estaba Lázaro, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, ya lo habían enterrado. Amén. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a su Señor: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mira esto que tremendo que dice esta sierva. Mas sé que todo lo que le pidas a Dios, tu Padre, Dios te lo dará. El Señor dice: todo lo que pidiéramos, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, os será concedido. Amén. La gloria sea para el Señor Jesús. Todo necesites por fe. Esto es por fe. Amén. Jesús le dijo: tu hermano Lázaro resucitará. ¿Sí? Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día póstrero. Ella se refería, ¿sí?, cuando resucitaran los muertos. Pero Jesús le hace esta revelación tremenda. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Repitamos: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Te dice el Señor. ¿Lo crees? ¿Crees que todo el que esté muerto, pero que haya creído en el Señor, vivirá? Porque a ti te está enseñando la palabra que los muertos, ¿sí?, serán primeros que los vivos. Y los que estén vivos, dice el Señor Jesús, a tu vida y a mi vida, que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, sino que seremos transformados. Los que estén vivos, cuando Él venga, ¿sí?, no morirán eternamente. ¿Por qué? Porque sufrirán ese rapto, ese arrebatamiento. Pero los que mueran creyendo en Él, mueran en el Señor, también serán resucitados, porque Él es la resurrección y la vida. Y le dice: ¿crees esto? Como el Señor te pregunta, ¿lo crees? Y ella le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Vamos a el levantamiento de Lázaro. Este mismo capítulo, en el versículo 38, Jesús, profundamente conmovido por la muerte de este varón, ¿sí?, dice que llegó al sepulcro que era una cueva y tenía una piedra puesta encima, parecida a una cueva, ¿cierto? Dice, parecida a la cueva de nuestro Señor Jesucristo, que era propiedad de José de Arimatea. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya. Son 4 días. Ya hiede, ya son 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Todo lo que está revelando el Señor hoy es tremendo. Señor, ya hiede, son 4 días que tiene de muerte. Y el Señor dice a tu vida, a mi vida hoy: lleves tantos años en concupiscencia, aunque lleves tantos años en la maldad, pero si me buscares en espíritu y en verdad, resucitarás, serás transformado. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Todo es posible para el que cree.
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. El que había sido muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenle y déjenle ir. Esta muerte de Lázaro era para que el Hijo del Hombre fuera glorificado. Y el Señor muestra todo su poder, su amor, se revela, muestra cómo el que cree en Él no morirá eternamente, y los que murieren en Él resucitarán. Y es lo que el Señor está diciendo hoy a tu vida y a mi vida. Así que lo que nosotros necesitamos, ser verdaderos siervos, hermanos, y despojarnos de todo ese pecado que mora en nosotros, porque de verdad que hay un pecado latente en cada uno de nosotros, en ese viejo hombre con el cual combatimos diariamente, porque se rehúsa a ser extirpado. Y el libro de Romanos, Pablo comienza a hacer unas declaraciones tremendas. Vamos a Romanos, para no extendernos tanto y hablar un poquito de esto. Libro de Romanos 7 dice algo tremendo. 7:1, hermanos, dice la palabra: No, 7:1 no, hermano. Vamos a desde el 7:7. Señala la palabra: ¿qué diremos pues? ¿La ley es el pecado? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. ¿Por qué les voy a hablar de esto? ¿Por qué les voy a hablar de esto? De este libro de Romanos. Porque el Señor está diciendo algo precioso a tu vida y a mi vida. En el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 56 y 57. Dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, ¿cierto? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repitamos: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado y el poder del pecado la ley. El aguijón de la muerte es el pecado. Si a una avispa o una abeja le suprimimos, le extirpamos su aguijón, queda sin poder. Es otra criatura más del Señor que no nos puede lastimar, ¿cierto? Y el Señor suprimió esta muerte, suprimió este aguijón, el cual era el poder de la muerte, pero el poder del pecado era la ley. Vamos a hablar un poquito para entender esta palabra. Y dice el Señor que le demos gracias a nuestro Señor Jesucristo, a ese Cristo vivo, ¿sí? Que le demos gracias al Jehová de los ejércitos, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria es por Él, ojo. Y tengamos siempre este fundamento. Este es el fundamento de todo cristiano, de todo buen cristiano. Nuestro Señor Jesucristo es la roca, el fundamento, nuestra victoria, ¿sí? La piedra del ángulo, la piedra escogida, la que fue despreciada por los constructores, pero que es la piedra principal. Llegó a ser la piedra principal. Amén. Amén. Entonces, este siempre va a ser nuestro fundamento, que somos victoriosos por Él, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, comienza la palabra en el libro de Romanos. Dice el Señor a tu vida y a mi vida. Libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7. Si dicen que el poder del pecado es la ley, entonces Pablo dice a tu vida y a mi vida: ¿qué diremos pues? La ley es pecado. Dice: en ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera: no codiciarás, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento,
produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley, ¿sí? Yo sin la ley vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. A ver, un poquito aquí para explicar. Dice Pablo, a ver, en ninguna manera la ley es mala, no es pecado, no. Resulta que yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Qué pasa? Donde no hay ley, no hay transgresión, ¿cierto? Y si no hay transgresión, no hay pecado. No hay pecado. En estos días que estamos en que las autoridades, ¿cierto? Han decretado ley seca o toques de queda por el estado de emergencia del coronavirus, ¿cierto? La ley seca es que no se puede ingerir alcohol, bebidas alcohólicas, el expendio en lugares públicos. El toque de queda es que a ciertas horas no se puede transitar por espacios públicos, hay como un confinamiento. Y cuando no existía, o la ley rige, cierto, de un día sábado, pongamos el ejemplo, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Ese día, en ese lapso de tiempo, hay ley seca y toque de queda. Pero un sábado regular para usted o para mí es poder ir a la iglesia, ¿cierto? Ir a la iglesia, hacer cualquier actividad normal, ¿cierto? Entonces, mientras no existe esta ley, nosotros salíamos y hacíamos lo que queríamos o lo que programábamos para ese día durante ese lapso de tiempo. Ahora que está la ley, nosotros no podemos hacer eso porque si hacemos lo que habitualmente hacíamos, estamos faltando a la ley, ¿cierto? Entonces, todas esas personas que no hayan escuchado que se estableció esa ley para ese día y salgan a la calle o beban, ¿sí? Bebidas alcohólicas, desconociendo el establecimiento de esa ley seca y de ese toque de queda, pues en sus corazones no estarán atentando contra la ley, ¿sí? Porque desconocen la ley. Pero cuando ellos sepan que esa ley está instaurada, entonces sabrán que han faltado a la ley. Por eso dice, hey, yo no hubiese conocido la ley seca, ni hubiese conocido, ¿sí?, el toque de queda si no fuese por la ley. Entonces resulta que el hombre tiene la tendencia de que cuando le prohíben algo es cuando más lo quiere hacer, ¿cierto? Porque le gusta lo prohibido. Entonces es como un ejemplo, bueno, ahí muy sutil, pude escoger otro, pero es por premura de tiempo y porque es lo más sensato acá ahora. Entonces, cuando se establece una ley y si usted es transgresor de esa ley, entonces está atentando contra la ley. Mientras no haya ley, mientras no toque queda, nosotros podíamos hacer lo que nosotros quisiéramos. Entonces, es como para ejemplificar lo que Pablo está diciendo a tu vida y a mi vida. Dice, antes yo no vivía en la ley, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Por lo menos la ley que vino 430 años después con Moisés revivió el pecado y fue esa ley que se estableció desde ese pacto con Abraham hasta el Señor, hasta Moisés. Entonces, durante ese lapso de tiempo que no existía la ley mosaica, pues donde no hay ley no hay transgresión. Si a usted no le dicen que hay toque de queda, usted puede salir. Y si sale desconociendo que hay toque de queda, entonces atenta contra la ley. Así con muchos otros ejemplos, lo que creo que me entendieron un poco lo que le quería ejemplificar. Entonces ahora sigue diciendo Pablo a tu vida y a mi vida en este mismo libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es decir, para ti, para mí, ya no hay condenación. Pues pues los que no andan conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Eso debe ser una realidad en tu vida y en mi vida si es que estamos conforme a la ley del Espíritu. ¿Sí? Si estamos en Cristo, ya no estamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo individual. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, porque no pecó, fue sin mácula y sin pápula, ¿sí? Fue transparente, y él en esa carne pura, condenó el pecado, ¿cierto? Dándole cumplimiento a la ley. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Entonces, ya para terminar, pues, esto acá de el mismo libro de Romanos, Pablo dice algo tremendo a tu vida y a mi vida en el capítulo 6. Dice, ¿qué diremos pues? 6:1 hasta perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Se acuerdan que es por gracia, no es por... Ahora desarrollamos esto un momentico rápidamente. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos pecando para que Dios siga manifestando su gracia en nosotros? ¿Seguiremos aprovechándonos de su buena fe, haciéndolo detestable delante de sus ojos para que se ratifique su misericordia y su piedad? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso es lo que Pablo pregunta a tu vida y a mi vida. Pues dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, si ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya morimos a él, ya quebrantamos esta carne. Amén. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente en él para muerte por el bautismo. Es decir, cuando somos sumergidos en esas aguas, somos sepultados con él en ese bautismo, ¿sí? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, cuando emergemos de esas aguas, emergemos como nuevas criaturas. Todas las cosas son nuevas en Cristo Jesús, ¿sí? Emergimos purificados, libertados por la sangre, las aguas, por ese bautismo. Entonces es una representación de su muerte y de su resucitación, de su resurrección, perdón. Entonces dice que porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es lo que tenemos que tener claro, que ya que hemos estado con Cristo, debemos valorar esto, ¿sí? Porque debemos despojarnos de toda obra de maldad de nuestras vidas para mostrar, ejemplificar que verdaderamente ese espíritu está morando en ti y en mí. Está morando en ti y en mí. Y ya para terminar, que había dicho que vamos a tocar ese tema que les hablaba ahorita, es el versículo 58 que dice, de 1 Corintios 15, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes, hermanos, estad firmes, firmes y constantes. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ojo. Estad firmes y constantes, creciendo, ¿dónde? En la obra del Señor. En la obra del Señor. Creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que nuestra obra tendrá una recompensa. Tendremos nuestro galardón. Sí, estad firmes y constantes. A ver, les decía que esto no es por obras, para que nadie se gloríe,
¿cierto? Nosotros no tenemos la salvación por nuestras obras. Nosotros somos salvos en Cristo Jesús, ¿cierto? Pero, pero como dice el libro de Efesios 2, se los había dicho, Efesios 2, 8, enseña la palabra a tu vida y a mi vida, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ojo, sois salvos por gracia, pero por medio de la fe. Por fe, no por vista. ¿Sí? Y esto no es de nosotros. Esto no es porque ni tú ni yo lo merezcamos. Dice la palabra que esto es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora sí, dice, no es por obra para que nadie se gloríe, ¿cierto? Pero, como somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? Para buenas obras como siervos, como colaboradores de Cristo, estas obras que Dios preparó de antemano para ti y para mí. ¿Cuáles son esos? Son los propósitos que Dios tiene, ¿sí? Para ti y para mí dentro de su plan de salvación. Entonces, nosotros no vamos a ser salvos por obras porque somos salvos por la fe en Cristo, y esto no es de nosotros, esto es un don de Dios. Está diciendo la palabra, un don de Dios, pero nos creó para buenas obras, ¿sí? Y en ese plan de salvación en el cual tú y yo formamos parte como colaboradores de Cristo, entonces donde nos vamos a diferenciar en qué tanto, cuáles sean nuestras obras, porque tus obras y mis obras serán sometidas a pruebas. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lo dice el mismo Pablo, en que nosotros como colaboradores de Cristo, todas tus obras y mis obras serán sometidas a prueba. Y ahí entonces sabremos si salimos aprobados o no salimos aprobados. Eso es en el libro de primera carta a los Corintios, capítulo 3. Capítulo 3, ya para finalizar. Dice la palabra, tu vida, mi vida. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9, enseña la palabra, porque nosotros, tú y yo, ¿sí? Somos colaboradores de Cristo, y vosotros sois alabanza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Vamos a repetir, hermanos, que lo está quedando como bien. A ver, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, si permaneciere, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así sea como por fuego. A ver, esta palabra lo que está diciendo a tu vida y a mi vida es que nuestro fundamento es ese Cristo vivo. Nuestro fundamento sólido, nuestras bases son esa piedra escogida, ¿sí? La piedra del ángulo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo sobreedifiquemos sobre ese fundamento? Es lo que nos va a caracterizar o diferenciar como siervos.
Podemos sobreedificar con oro, con piedras preciosas, con madera, ¿sí? Con lo más hermoso y sublime. Eso ya es cuestión de cada quien. Eso es cómo desarrollemos nuestros dones, nuestros ministerios, nuestros talentos, ¿sí? Los propósitos que Dios haya hecho para nuestra vida. Y ya es a donde, en el punto en el cual nos vamos a diferenciar unos de otros. En cómo sobreedifiquemos sobre este fundamento, en cómo seamos fieles a este Cristo vivo, cómo sea nuestro ministerio. Si en verdad estamos siendo esos fieles siervos, esos obreros aprobados, esos instrumentos escogidos, esos siervos fieles, o estamos ahí como que puro barrito, o sea, así estamos sobreedificando con oro y con todo lo escogido, con barro, y ya eso está en ti y en mí. Esto es algo muy individual, porque escrito está que todo será sometido a prueba por el fuego. Y lo tremendo es que dice la palabra a tu vida y a mi vida, que si saliésemos aprobado, ¿sí? Si la obra permaneciera, recibiremos recompensa. Pero si se quemare, entonces sufriremos pérdida. ¿Sí? Aunque seremos salvos, así sea como por el fuego. Entonces, lo que te quiero decir, hermano, es que esto no es por obras, para que nadie se jacte, pero sí, como siervos de Cristo, como colaboradores de Cristo, tenemos que mantenernos firmes y constantes, sabiendo que cualquier obra que hagamos para el Señor no es en vano, porque todo lo que sobreedifiquemos sobre este fundamento será sometido a prueba por el fuego y tendremos recompensa. Ahí es donde obtendremos nuestro galardón, o será quemada nuestra obra si no estamos obrando conforme a la verdadera voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Esto era lo que el Señor quería traer a tu vida y a mi vida. Espero que sea de mucha edificación. A mí me llena demasiado. Le doy gracias al Señor por esta palabra. Padre hermoso, Dios de gloria, Señor, siervo inútil soy, lo que me has mandado a decir, eso he dicho, lo que me has mandado a hacer, eso he hecho. El que tenga oídos, oiga, y el que no, pues deje de oír. Hermanos, los amo mucho en el amor de Cristo. Se extienden mucho los videos, ¿cierto? Toma mucho tiempo, pero la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Hay que dejar las cosas claras. Estamos escudriñando las escrituras del Señor y pues entre más conocimiento extraigamos de ellas, pues mejor vamos a estar cimentados, fundamentados. Y saben que nuestro fundamento, nuestra roca es nuestro Señor Jesucristo. Entonces necesitamos tener mucha sabiduría para saber cómo sobreedificar. Amén. Y tenemos que nutrirnos con todo lo que el Señor nos regale. Sí, espero que haya crecido su comunión con el Señor. Saben que todo el tiempo que le invirtamos al Señor es un tiempo de calidad y que el Señor es retribuidor de todas nuestras obras, que todo lo que hagamos para el Señor, hermanos, nunca va a ser en vano, porque Dios es un Dios fiel. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, promesa del Señor, que todos los enemigos que se levantasen contra ti, contra mí, el Señor los vencerá. Y si por un camino salen contra tu vida y contra mi vida, por 7 caminos tendrán que huir delante de nuestra presencia. Los amo mucho en el amor de Cristo. Que la paz y el amor que sobrepasa todo entendimiento sea con su vida y con mi vida. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.